Si quieres obtener un preentreno funcional, económico y casero, checa todo el video. Checa qué efectos tiene un preentreno, por qué se consumen. Con base a ello, checa qué ingredientes naturales puedes utilizar como ayuda ergogénica, sus dosis, sus efectos adversos y por qué llegan a ser mejores que un preentreno comercial. En mi video anterior veíamos los ingredientes de los 100 preentrenos más vendidos, los más comerciales, y veíamos que tienen buenos compuestos, que tienen evidencia de su efectividad. Sin embargo, no todos funcionan de la forma correcta. ¿Por qué? Por sus dosis bajas. Como ejemplo te digo, betalanina, citrulina y creatina comúnmente vienen en dosis mucho más bajas a una dosis efectiva. Parece más que los meten de relleno, no para que te aporten algo para la ayuda ergogénica. Sé que varios de ustedes, a pesar de este punto negativo, les han funcionado los preentrenos y me pueden interrogar el por qué. Te lo explico de forma breve. Uno de los compuestos que más funciona, que más estímulo da, es la cafeína. Y este tipo de productos tienen cafeína. Las dosis altas de cafeína pueden mantenerte alerta, pueden darte un poco más de fuerza y pueden ayudarte a sentir con más energía. Pero como con la cafeína tendemos a tolerarla cada vez más, se necesitan más dosis de cafeína para obtener ese mismo efecto. Y es por esa razón que muchos usuarios de los preentrenos empiezan con una dosis, pasan a dosis y media y después pasan a 2. Te doy un punto de advertencia. Hay dosis máximas efectivas y que son seguras. No pasaría de esa dosis máxima. Y más para no provocar un susto. Ahora, ¿qué efectos tiene un preentreno? ¿Por qué se consume? ¿Por qué el afán de consumir uno de estos productos? Por 3 razones importantes. Una, por el estímulo que se da al sistema nervioso central, como lo veíamos en el lado de la cafeína. 2, para obtener más vasodilatación, es decir, más irrigación de sangre en los tejidos, en este caso en los músculos, obtener más oxígeno, más nutrientes, tener esa sensación de bombeo. Y 3, evitar la bajada de rendimiento tras un entrenamiento intenso. Así que con base a estas 3 razones importantes te voy a dar algunos compuestos que te van a ayudar en alguno de esos 3 puntos. Al final te doy mi recomendación si los puedes consumir los 3 a la vez. Bien, hablando del estímulo al sistema nervioso central, podemos consumir café o café soluble. Pero este no debe de estar añadido con caramelo, con canela, con saborizante, con endulzante, etc. Tiene que ser café o café soluble 100% puro. Así te vas a asegurar que la dosis que estás tomando te va a dar 100% café y por ende cafeína. Pero la pregunta es, ¿cuánto café hay que tomar? Depende de 2 factores. 1, el peso de la persona y 2, de dónde se obtuvo ese café o esa cafeína. Iniciemos con el peso de la persona. Una dosis efectiva y segura va entre 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso. Para una persona, ejemplo como yo, de 60 kilogramos, requiero entre 180 a 360 miligramos de cafeína. Segundo, la cantidad de cafeína va a depender de cómo se preparó ese café, cómo se tostó, de dónde provienen los granos de ese café, etc. Sin embargo, para saber cuánto café hay que utilizar, te voy a dar un ejemplo de un producto muy común, que es el Nescafé clásico. Según su página de internet, una cucharadita cafetera te aporta entre 30 a 40 miligramos de cafeína. Y por ejemplo, en mi caso yo utilizo una cuchara no cafetera sino soplera para preparar mi café. Entonces preparo mi café con una cuchara llena. Entonces aquí yo ya estoy obteniendo entre 90 y 120 miligramos de cafeína. Es decir, 3 porciones de una cuchara cafetera. Si ocupo 2 cucharas soperas para preparar un café con Nescafé, estaría aportando entre 180 a 240 miligramos de cafeína. Ya sería una dosis efectiva para mí y la verdad es que es una dosis efectiva puesto que no tengo tanta tolerancia a la cafeína. Incluso podría ser una dosis efectiva para una persona de 70 kilogramos. Pero bueno, esto también depende mucho de lo que ya te comenté, de la tolerancia de cada persona. Tal vez otra persona necesite consumir más café para obtener ese mismo efecto. Pero mi recomendación es no sobrepasar una dosis máxima efectiva y segura para que no tengas efectos adversos como estar nervioso, como tener un episodio de ansiedad, etc. ¿En qué momento se recomienda consumir el café para obtener los beneficios? 1 hora antes de tu entrenamiento. Pasemos al siguiente ingrediente. Este nos va a ayudar con la vasodilatación y el bombeo.
Y bueno, en este caso estamos hablando de los nitratos, pero específicamente provenientes de la remolacha o betabel. Si bien es cierto, hay otro tipo de vegetales que te aportan nitratos, nos vamos a enfocar un poquito más a este producto de origen vegetal, remolacha o betabel, porque es de los más altos, de los que más te aportan nitratos. Ahora la pregunta es, ¿qué cantidad necesitamos de nitratos? Aproximadamente unos 300 miligramos. Esto lo podemos obtener con 150 a 200 gramos de betabel o remolacha. Y bueno, lo podemos consumir ya sea en trozo o en jugo. Y de igual forma sería importante no consumirlo en exageración para no obtener algún efecto adverso. Por ejemplo, podría provocarte náuseas, acidez estomacal, podría inhibir la absorción de calcio y también lo que algunos han reportado, náuseas y mareo. Aquí también la recomendación es que lo consumas una hora antes de tu entrenamiento para que también veas los beneficios de ese tipo de nitratos. Pasemos al tercer ingrediente. Este es bicarbonato de sodio. Este nos va a ayudar a regular el lactato. El lactato es una sustancia que se produce tras un entrenamiento intenso y este puede mermar nuestro rendimiento deportivo. Cuando se ingiere el bicarbonato disminuye el pH sanguíneo y esto contribuye a expulsar el ácido láctico de nuestros tejidos musculares a torrente sanguíneo. Por lo tanto, reducirá la acidosis muscular y va a evitar la pérdida de rendimiento. ¿Cuánto de bicarbonato de sodio hay que tomar? Entre 0.2 a 0.3 gramos por kilogramo de peso, es decir, para una persona de 60 kilogramos va a requerir entre 12 a 18 gramos de bicarbonato de sodio. Un punto negativo es que también puede provocar acidez estomacal en grandes dosis y bueno, que también se tiene que tomar con bastante agua, por lo menos medio litro, pero si se puede más, con más agua. Y la recomendación de su consumo es una hora y media antes de tu entrenamiento para que veas los beneficios del bicarbonato de sodio. Después de dar estos tres ingredientes que puedes utilizar como ayuda ergogénica, ahora te voy a dar mi recomendación. Al igual que con los ingredientes de un preentreno comercial, mi recomendación es que consumas cada uno de estos compuestos de forma separada. Que primero pruebes con uno, luego con otro y luego con otro para que tú sepas qué efectos tienen en ti y la tolerancia que tienes ante cada uno de ellos. Ya si después quieres tomar dos o los tres juntos, bueno, ya es decisión tuya, pero por lo menos ya probaste los efectos de cada uno por separado. Y como te digo, es lo mismo que recomiendo para un preentreno comercial. Consume betalanina, citrulina, creatina por separado para que veas sus efectos y para que los consumas en una dosis efectiva. Y bueno, la dosis que te recomendé para cada uno de estos compuestos es una dosis efectiva y segura. Sin embargo, mi recomendación es ir por una dosis mínima para ir probando tu tolerancia y para que no tengas un efecto adverso, ya que como te comenté, cada uno de estos puede provocarte un efecto no deseado. ¿Qué ventajas le veo a este tipo de ingredientes ante un preentreno comercial? Se me hace una buena opción porque son compuestos naturales, porque te vas a asegurar de la dosis que vas a manejar y porque también te vas a asegurar que no venga como los preentrenos comerciales que tienen a veces sustancias prohibidas como clenbuterol o como efedrina. Incluso su adulteración a veces viene en que los compuestos están subdosificados. Y otra ventaja es que te vas a asegurar que no pase como lo que pasa con los preentrenos comerciales, que la dosis que maneja son muy bajas y no son efectivas para el rendimiento deportivo, que solo vienen los compuestos de relleno. Entonces esas son las ventajas que yo le veo. Espero te ayude esta información y puedas ocupar alguno de estos productos como un preentreno casero. Esto es todo por el video del día de hoy. Si te ha ayudado la información, te invito a lo de siempre, a que me regales un like, a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Saludos.